grabar. Entonces estoy nuevamente compartiendo. Bien, ahí pueden ver. Entonces, bueno, este es el ejercicio que estamos viendo. Bueno, ya hemos graficado. Hemos visto que, a ver si vamos un poco acá. Hemos visto que con una probabilidad de 0,25 todavía hay diferencias, ¿no?, entre los valores esperados y los valores observados, ¿no? Entonces, pero también habíamos indicado qué es lo que pasaría, entonces vamos a ver, todo eso lo vamos a copiar nuevamente. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros, qué vamos a tener? Si nosotros haríamos que este valor sea solamente 0,2, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Vamos a ver, entonces, si nosotros tuviéramos 0,2 simplemente, entonces, vamos a tener entonces acá, a ver, vamos a primeramente ver. Entonces, estamos diciendo las combinaciones, entonces, estamos viendo acá, ¿no? Hemos dicho para los valores, en este caso, estamos tomando en cuenta, pero acá sigue en estos parámetros. Entonces, tenemos que cambiar esos parámetros. B51, ahí, y tenemos B51 y B50, ¿no? Entonces, ahí teníamos B51P, entonces acá va a ser este valor va a ser ahora esta probabilidad, y lo mismo vamos a tener entonces la probabilidad, entonces esta probabilidad, bien, entonces eso va a cambiar, entonces vamos a tener ahora ahí la probabilidad, y entonces vamos a tener, esta sería la celda, a ver dónde estamos acá. Bien, entonces esto sería la combinación, sitio de 4 y tendríamos, está bien ahí, y esto tendríamos que ver, ¿no? Esto tendría que ser entonces congelado, P elevado a X, ¿no? P elevado a X, ¿está bien? Y aquí tendríamos 1 menos P, nuevamente acá tiene que estar 1 menos P, y entonces acá nuevamente va a ser este de acá, esa celda, pero acá tenemos que congelar también esta celda, congelamos la celda, y elevado dice a n menos x, ¿no? N, entonces vamos a poner acá, n va a ser, entonces ahora está nuestra celda, donde está acá, y lo vamos a congelar también. Bien, entonces tendríamos estas nuevas probabilidades, ¿no? Fíjense ahora, estas probabilidades van a cambiar, ¿no? Nuevamente estamos en 1, eso significa que está bien lo que hemos hecho. Pero ahora, en función a esto, nosotros tenemos entonces acá, también podemos con la función de distribución, ¿no? La distribución nos dice que acá tiene que estar entonces eh, el valor de n, que sería 4, ahí. 4, estamos cambiando simplemente la localización. Entonces tenemos esto acá. Y también vamos a cambiar el valor de P. Bien, entonces lo vamos a cambiar. Y entonces vamos a tener entonces esta nueva, ¿no? Entonces estos van a ser los nuevos valores. Ahí lo mismo, tenemos ya. Y ahora fíjense el número de muestras, entonces, que nosotros tenemos. Acá lo que no va a cambiar es el número de muestras observadas. Entonces, acá, fíjense, este era para una probabilidad de éxito de 0,25 y ahora tenemos este otro para una probabilidad de éxito de 0,20. Entonces,
Nuevamente vamos a graficar. Vamos a graficar, podemos graficar acá. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a seleccionar datos. Esto es lo que vamos ahí. Acá tenemos que tener los valores de X simplemente en el eje X. Y en acá vamos a quitar todos y solamente vamos a dejar las muestras, número de muestras esperadas y número de muestras observadas, ¿no? Y entonces acá tenemos este gráfico, ¿no? Este gráfico, donde nosotros tenemos, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Podemos ver entonces que hay diferencias todavía entre lo observado y lo esperado, ¿no? Entonces, fíjense, hay una gran diferencia acá para x igual a 0. Para x igual a 1 es donde hay mayor concordancia, mayor similitud, pero también para x igual a 2 nuevamente hay una diferencia, igual para x a 3 y para x igual a 4 también, ¿no? Entonces, por lo tanto, si nosotros vemos ya que con dos probabilidades asignadas o asumiendo esas probabilidades, vemos que no se va a ajustar, no hay una similitud entre lo observado y lo esperado, entonces podríamos decir que nuestro experimento que nosotros hemos realizado, no se ajusta a la distribución binomial, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos mencionar y también podemos colocar esto acá. Tal vez esto sería para una probabilidad igual a 0.25, ¿no? 0.25. Y entonces, este otro que nosotros tenemos acá es para una probabilidad de 0.20, 0.2 simplemente, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta probabilidad. Bien, y acá también vamos a tener, ¿no? Entonces, bien, aquí tenemos entonces la probabilidad. Bien, acá tenemos, a ver. Bien, entonces esta es la probabilidad. Y también vamos a tener entonces, podemos colocar, si nosotros queremos, los valores, ahí tenemos las etiquetas, y podemos colocar también los títulos de los ejes, ¿no? Entonces, para que quede de la misma manera que la anterior, podemos copiar de acá la etiqueta del eje X y podemos pegarlo acá, ¿no? Entonces acá lo podemos pegar, ¿no? Entonces ahí está también, ahí están las etiquetas, ¿no? Entonces tenemos las etiquetas, bueno, el tamaño también podemos modificarlo, podemos hacer que solamente sea 10 acá. Bien, entonces número de muestras de agua con contaminación. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos acá? Frecuencia absoluta, ¿no? Acá en el eje vertical. Entonces podemos poner frecuencia absoluta, ¿no? Frecuencia absoluta. Bien. Ahora, ya tenemos entonces más o menos profundizado el análisis de lo que se espera y lo que realmente hemos obtenido en este experimento. Bien, ahora acá tenemos una última pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya a lo sumo 2 muestras de agua que contienen la sustancia contaminante por encima del límite permitido por la Organización Mundial de la Salud? A lo sumo 2. Entonces, acá nosotros vamos a ver eso. Aquí teníamos, ¿dónde está? Bien, entonces vamos a ver, eso sería el inciso D, el inciso D. Entonces, aquí vamos a colocar inciso D. Entonces, queremos ver, dice la probabilidad, ¿no? La probabilidad, cuando decimos a lo sumo, quiere decir de que X, el número de muestras de agua contaminadas, cuando decimos a lo sumo es menor o igual, entonces menor o igual a 2, menor o igual a 2, por eso dice a lo sumo, ¿no? A lo sumo, ¿no? Entonces, esto quiere decir para nosotros, entonces lo mismo, la probabilidad
de tener, la probabilidad de tener a lo sumo, dos muestras de agua contaminadas. Y entonces, la respuesta, ¿cuál va a ser? La respuesta va a ser la siguiente. Si la probabilidad P es de 0.25, ¿no? Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, ¿no? Entonces acá vamos a colocar también esto. Bien, entonces la probabilidad, estamos diciendo, si P es igual a 0.25, la probabilidad de éxito, entonces la probabilidad de que tengamos a lo sumo, la probabilidad de que tengamos a lo sumo dos muestras contaminadas, entonces acá vamos a tener que eso va a ser igual, entonces nos vamos acá. Esto era cuando es 0.2, cuando es 0.25, entonces la probabilidad de que X sea menor o igual a 0, menor o igual a 1, menor o igual a 2, es 94.9%. Esa es la probabilidad. Ahora, si P ahora no es 0.25, sino más bien si P es solamente 0.20, acá, si solamente entonces es 0.2 o 20%, entonces esa probabilidad va a ser igual, entonces acá nos vamos a ver, entonces, a ver, acá tenemos la probabilidad entonces de que X sea menor o igual a 2, entonces eso tenemos que cambiar, aquí no hemos cambiado, entonces vamos a primeramente cambiar, esto tenemos que cambiar acá, entonces la probabilidad de esto va a ser a 2, aquí tenemos entonces N, ¿está bien? N, los ensayos, el número de ensayos, ¿no? Luego tenemos acá la probabilidad, que es 0.2, ¿no? Entonces, que esté en esa celda, que también la vamos a congelar. Entonces, congelamos esa celda. Y entonces, ahora vamos a tener, sí, los valores verdaderos, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener esos valores. Y ahora nosotros decimos, entonces, que la probabilidad de que tengamos a lo sumo dos muestras contaminadas, cuando la probabilidad de éxito es de 0.2, entonces sería igual a, entonces nos vamos acá, esta es la probabilidad de que sea menor o igual a 0, menor o igual a 1, menor o igual a 2. Es 97.3%, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad, ¿no? Entonces, esas serían las respuestas al último inciso que nosotros tenemos en este ejercicio, ¿no? Entonces, normalmente, pero en los ejercicios se da la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. En este ejercicio no había, pero nosotros hemos asumido una probabilidad de éxito, ¿no? Y con eso hemos evaluado si los datos que nosotros hemos observado, los resultados que hemos tenido en el experimento, se ajustan o no se ajustan a esta distribución y por lo tanto hemos visto que existe discordancia entre los valores observados y los valores esperados a través de la distribución binomial, porque hemos cambiado de 0.25 a 0.20 a 0.2, pero sigue habiendo discordancia, diferencia en algunos de los valores, especialmente en los valores de x igual a 0, x igual a 4. Por lo tanto, la conclusión va a ser que nuestro experimento, tenemos, hay altas posibilidades de que no se pueda ajustar a la distribución binomial, sino más bien a otro tipo de distribución para variables aleatorias discretas, pero no en el caso de la distribución binomial. Bien, entonces con eso nosotros podríamos finalizar el ejercicio. Y en el caso del último inciso, bueno, podemos calcular la probabilidad de tener a lo sumo dos muestras contaminadas, pero esa probabilidad es asumiendo
que hay un buen ajuste, ¿no? Lo cual no es cierto porque hemos visto que hay una discordancia en algunos valores del espacio muestral de este experimento aleatorio. Bien, entonces eso es lo que tenemos en esta primera parte. Bien, ahora vamos a volver acá, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejercicio de distribución binomial, pero donde sí nos están dando la probabilidad de éxito y de la misma manera, si yo tengo la probabilidad de éxito, puedo tener la probabilidad de fracaso, ¿no? Entonces, vamos a ir justamente a ver ese ejercicio. Entonces, estamos compartiendo acá, bien, otra hoja, no sé si pueden ver. ¿Se puede ver ahí? Sí, se ve. Bien, ahora vamos un poco a analizar un poco el contexto de este experimento y para que posteriormente lo podamos resolver, ¿no? Dice, el 75% de la población de los pingüinos de Magallanes, ahí está su nombre científico, es Phoenicus magellanicus, suele tener un parásito intestinal que dificulta su crecimiento y reproducción. Entonces, ya sabemos ahí el porcentaje de una población de estos animales que suele tener un parásito intestinal que dificulta su proceso de crecimiento y también su reproducción. Ahora, nosotros queremos comprobar, ¿no? Cómo es realmente el comportamiento de la presencia de este parásito intestinal. Y para esto vamos a capturar aleatoriamente 10 ejemplares de estos pingüinos, al azar, aleatorio, ¿no? Eso es una cosa también importante, tiene que ser aleatorio, tiene que ser al azar, ¿no? Entonces, se capturan 10 ejemplares, ¿no? Aleatoriamente. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 pingüinos estén parasitados? ¿Cuál es el número esperado de individuos parasitados? Entonces, aquí vamos a aplicar distribución binomial, pero el contexto de las preguntas, el contexto del ejercicio es diferente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar lo siguiente, como en el anterior caso, para resolver este ejercicio, primeramente tenemos que definir cuál es la variable aleatoria. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es la variable aleatoria? Que tiene que ser una variable aleatoria discreta de conteo, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Acá nosotros estamos viendo que es el número, ¿no? Es el número, la variable es el número de pingüinos, es el número de pingüinos de Magallanes. Entonces aquí tenemos el número de pingüinos de Magallanes, ¿no? Que están que están parasitados, que tienen un parásito intestinal, ¿no? Entonces el número de pingüinos de Magallanes que tienen un parásito intestinal. Un parásito intestinal y por lo tanto son parasitados. Parasitados. Bien, entonces ya tenemos definido cuál es nuestra variable aleatoria. Bien, ahora, si X va a ser la variable aleatoria, el número de pingüinos que tienen este parásito intestinal y por lo tanto el número de pingüinos parasitados, ¿no? Nosotros hemos indicado, ¿no? De que lo más importante es saber cuáles son sus parámetros. Entonces, nosotros vamos a tener acá la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros del experimento? ¿O cuáles son los parámetros de la distribución
binomial. Entonces, acá vamos a ver, nosotros sabemos que los parámetros de la distribución binomial son n y p. Entonces decimos que x se distribuye x, entonces vamos a decir x la variable. Ya sabemos que x es el número de pingüinos de Magallanes que tienen un parásito intestinal. Entonces decimos que esta variable se distribuye binomialmente con sus parámetros n y p, ¿no? Pero estos parámetros n y p, ¿no? Acá, estos parámetros n y p, los tenemos que ver del ejercicio, ¿no? Si están los dos parámetros o está solamente uno. Acá, ¿qué podemos ver? Se capturan, dice, 10 ejemplares. Entonces, n, el número de veces que repetimos el experimento, van a ser 10. ¿Y cuál es el experimento? Encontramos ese pingüino y vamos a saber, tenemos que ver si tiene el parásito o no tiene el parásito. Solamente hay dicotomía en la distribución binomial. Entonces aquí es el parásito, el pingüino tiene el parásito intestinal o el pingüino no tiene el parásito intestinal, ¿no? Entonces, y por lo tanto, nosotros estamos repitiendo este experimento 10 veces. Por lo tanto, por lo tanto acá n, entonces va a ser 10, son 10 pingüinos, ¿no? 10 pingüinos. Bien, entonces ya tenemos n, uno de los parámetros. El otro parámetro es la probabilidad de tener pingüinos parasitados. Dice, el 75% de la población suele tener un parásito. Por lo tanto, P, la probabilidad de éxito es un 0,75, ¿no? Que sería entonces esta, sería la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces ahí tenemos la probabilidad de éxito. Muy bien. Entonces, ya tenemos los parámetros. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que esta nuestra variable aleatoria, se distribuye binomialmente con parámetros n igual a 10, ¿no? Y p igual a 0,75. Entonces, bien, así tendríamos entonces nuestra variable, ¿no? Bien, ahora, acá también tenemos que mencionar cuál es el evento éxito, ¿no? ¿Cuál será el evento éxito? El evento éxito es encontrar, ¿no? Encontrar un pingüino con parásitos intestinales, ¿no? O con un parásito intestinal, ¿no? Entonces, encontrar un pingüino con un parásito intestinal. Bien. Y el evento éxito, y el evento, mejor dicho, fracaso, sería encontrar un pingüino, aquí vamos a poner entre mayúsculas, sin un parásito intestinal. Sin un parásito intestinal. Y entonces, este otro llegaría a ser con un parásito. Este llegaría a ser entonces ahí mayúsculas, también vamos a poner con el parásito y el otro sin el parásito, ¿no? Bien, entonces acá es importante que nosotros tengamos definido qué es el éxito y qué es el fracaso, ¿no? Bien, una vez que tenemos eso, entonces, ahora, ¿qué es el siguiente paso? ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cuál será entonces el espacio muestral de este experimento? ¿No? Entonces nosotros vamos a definir el espacio muestral acá. Y vamos a decir el espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados. Es un conjunto que siempre va a comenzar, en este caso, en cero, porque puede ser que ninguno de los 10 pingüinos tenga ese parásito intestinal. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, este es el espacio
el espacio muestral, ¿no? Entonces, tenemos 11 posibles resultados, ¿no? 11 posibles resultados. Ahí que serían del 0 hasta el 10, ¿no? Bien, ahora vamos a ir calculando las probabilidades, ¿no? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que X, ¿qué valores tiene? Va a tener entonces, hemos dicho 0, 1, 2, hasta 10. Esos son los posibles resultados del experimento. Bien, hasta ahí. Y entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es calcular las probabilidades. Vamos a calcular la probabilidad bruta y la probabilidad acumulada, ¿no? La probabilidad acumulada. Entonces aquí vamos a tener las dos probabilidades para poder responder a cualquier pregunta que se tenga con relación a este experimento, ¿no? Entonces acá vamos a tener. Entonces, una vez que nosotros tenemos acá los parámetros, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar la función dis.binom n. Ahora, ¿cuál es el número de éxito? Primeramente, ¿para qué valor vamos a encontrar? Vamos a encontrar para x igual a 0, que está en esa celda. Luego nos está diciendo, ¿cuántos ensayos son? 10 ensayos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a congelar porque ese es un parámetro. Luego tenemos la probabilidad de éxito, es 0,75, que también lo vamos a congelar. Y finalmente, como es la probabilidad bruta la que estamos queriendo calcular, colocamos falso, ¿no? Y cerramos paréntesis. Bien, estas son nuestras probabilidades. Y ahora lo único que tenemos que hacer es darle un doble clic y se va a llenar toda la probabilidad ahí, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a comprobar que está bien el cálculo de esas probabilidades brutas? Haciendo que la autosuma sea 1, como efectivamente nos muestra el ejercicio, ¿no? Bien, y ahora vamos a tener también la distribución acumulada, ¿no? O la distribución bruta, mejor dicho, acumulada, cuando es menor o igual a X. Entonces, esta distribución, esta probabilidad acumulada va a ser igual. Lo único que va a cambiar va a ser ahora que va a ser verdadero. Bien, entonces acá, ¿para qué número? ¿Para qué éxito? Para 0 éxito, primeramente. ¿Cuántos ensayos? Aquí tenemos, son 10 ensayos y eso también queda congelado. Luego, ¿y cuál es la probabilidad de éxito? Es 0,75, que también la congelamos. Y acá es donde va a cambiar, porque ahora sí queremos calcular la función de probabilidad acumulativa y por lo tanto vamos a colocar verdadero, ¿no? Verdadero, y entonces ahora vamos a ver que tenemos ahí esos valores. Esos son las probabilidades acumuladas, ¿no? Entonces tenemos ahí todas las probabilidades. Ahora, dice, ¿cuál es la probabilidad de tener al menos 3 pingüinos desparasitados? Entonces, A, lo que nos está pidiendo es la probabilidad de tener al menos, ¿no? X, ¿no? Dice, al menos 3 pingüinos. 3 pingüinos. Entonces, vamos a colocar acá, al menos significa mayor o igual. Mayor o igual que está aquí. Es mayor o igual a 3. Mayor o igual a 3. Entonces, es el ejercicio que nosotros ahora tenemos que ver, ¿no? La probabilidad X mayor o igual a 3, ¿no? Ahora, entonces acá, fíjense en los valores. ¿Cuál sería entonces mayor o igual a 3? Va a ser todo, mayor o igual a 3. Es todo lo que estoy coloreando. Todo lo que estoy coloreando ahí. Entonces significa ahí ese valor, ¿no? Mayor o igual a 3. Es al menos 3, ¿no? Entonces, al menos 3. ¿Qué es lo que resta acá? Lo que resta, ahora voy a colocar de 0, 1 y 2 lo que resta. Y vamos a colorearlo de otro color. Entonces, ahí tenemos las dos partes del espacio muestral. Lo que nos está preguntando es desde 3, 4, 5 hasta 10. Y la otra parte que tenemos es esta parte. Que todo esto, la sumatoria tiene que darnos 1. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Por lo tanto, decimos lo siguiente acá. Insertamos y vamos a decir que la probabilidad
lo que está en celeste es la probabilidad de que X sea menor o igual, ¿no? Menor o igual ¿a cuánto? A 2. A 2. Más la probabilidad de que X, lo que está en acá, de que sea mayor o igual a 3. Entonces vamos a colocar mayor o igual a 3. Acá, mayor o igual a 3. Entonces, esto hemos dicho que es igual a 1, ¿no? Y por lo tanto, también podemos indicar nosotros, por lo tanto, también podemos indicar que la probabilidad que nos piden, la probabilidad de que X, ¿no? Sea mayor o igual, aquí mayor o igual a 3, mayor o igual a 3, despejando eso, entonces eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. A 2. Bien, entonces ahí tenemos ya esa relación. Entonces, esa relación para poder calcular la vamos a colocar acá. Bien, entonces tenemos entonces ahí que la probabilidad de tener al menos 3 pingüinos con el parásito va a ser igual a 1 menos esa probabilidad. Por lo tanto, vamos a decir que la respuesta correcta entonces sería la probabilidad, copiando, vamos a decir entonces que esto sería, entonces vamos a tener entonces que la probabilidad de que tengamos al menos 3 va a ser igual acá, a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Y de que sea menor o igual a 2, ¿cuál sería? Va a ser ese valor, ¿no? Menor o igual a 2. Entonces, a ver, vamos a ver si está bien. Menor o igual a 2, está bien. Bien, entonces la probabilidad de tener entonces al menos tres pingüinos, es de un 99.9%, ¿no? Entonces, 99.9%. Entonces, es la probabilidad de tener al menos, tres pingüinos. Y eso es correcto porque fíjense, ¿dónde están las mayores probabilidades? Están para valores de 8, de 9, de 7 pingüinos, de 14, y para valores más menores, es sumamente bajísimo. Entonces, como están siendo todo al menos 3, entonces toda esta sumatoria nos da entonces un 99%, y lo que queda, 99.1, para valores de este color celeste, es una probabilidad sumamente bajísima, ¿no? Sumamente bajísima. Bien, entonces ahí tenemos la respuesta a ese inciso que nosotros tenemos ahí. Finalmente, bueno, ya se va a concluir. Nuevamente vamos a retornar para acabar este ejercicio. Falta una pequeña parte simplemente. Entonces, por favor, retornamos una vez que culmine esta primera parte. No falta mucho, falta simplemente graficar, que no lo hemos realizado, y calcular la media, el valor esperado, que ahí es una de las preguntas que está en el ejercicio. Entonces, volvemos nuevamente, ni bien